Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Luisa. Ya hemos iniciado la grabación. Primero quiero agradecerte, Luisa. Quiero agradecer a todos los amigos de la Fundación Natura Bolivia por prestarnos su tiempo, por compartir en este workshop, en nuestro cuarto workshop, en el marco del programa de formación de emprendedores ambientales en acción. La experiencia de la Fundación Natura es muy interesante, muy importante de compartirla, ¿no? Porque han demostrado con éxito cómo pueden conservar las fuentes de agua en beneficio de las comunidades y justamente nosotros al investigar su caso, al estudiar su caso, vimos conveniente que era muy importante que esto se difunda, ¿no? Actualmente están presentes en la sala varias personas interesadas en el tema ambiental, estudiantes, profesionales, y creo que es ser muy importante compartir la experiencia de Natura. Voy a pasar a presentar la experiencia, luego te doy pase, Luisa, para que pueda exponer. De repente María Teresa se suma, más o menos la metodología es, tenemos la primera hora, ¿no? Acá son 4:15 hora Perú en estos momentos, más o menos la primera hora para que ustedes puedan exponer la experiencia y la segunda es, digamos, la parte de preguntas. Entonces, voy a pasar a presentarlos. Bueno, vamos a hoy día conocer la experiencia de la Fundación Natura Bolivia en la conservación de ecosistemas proveedores de agua. Eh, la Fundación Natura Bolivia es una institución que apoya a más de 50 comunidades a proteger sus fuentes de recursos hídricos a través de la conservación de los bosques que permiten el fortalecimiento de la provisión de agua para riego y uso doméstico. Ahora tenemos a Luisa, que es parte del equipo de la Fundación Natura. Es posible que se sume más adelante María Teresa, que es la directora ejecutiva, pero para nosotros ya es una gran oportunidad tener a esta prestigiosa institución líder en la conservación de los recursos hídricos en Latinoamérica para que nos comparta su experiencia. Muchas gracias, Luisa. Adelante. Bienvenida. Muchas gracias, Edwin. Yo voy a compartir una presentación justamente de la Fundación y les voy a contar un poquito de todo lo que viene haciendo la Fundación. Oh, se me ha caído. Todo lo que viene haciendo la Fundación en temas de conservación de los recursos naturales. Y ahí, como iba comentando Edwin, la Fundación tiene ya bastante experiencia en esta área de la conservación, 19 años ya que viene trabajando en temas de conservación, ¿no? Y también en el fortalecimiento a las comunidades locales, ¿no? A las familias que trabajan en la zona, ¿no? Y este modelo ya viene siendo replicado no solamente en Bolivia, sino también en diferentes partes del mundo, y ahora les voy a ir contando de qué se trata. Mi nombre es Luisa Arancibia y soy coordinadora de la escuela de la Fundación Natura, que se llama Escuela ARA, Acuerdos Recíprocos por Agua. Como les iba comentando, nosotros trabajamos y justamente apoyando a conservar las fuentes de agua de las diferentes comunidades, pero también bosques, ¿no? Entonces, en esa línea es que la Fundación viene trabajando en el fortalecimiento, ¿no? A estas comunidades. ¿Qué más trabajamos? Trabajamos en dar nuevas oportunidades, ¿no? De vida a estas personas o a estas comunidades. ¿Por qué? Porque la ganadería extensiva causa el 80% de la deforestación en el Amazonas. Y nosotros, aquí en Bolivia, cuando iniciamos este proyecto, ¿no? Vimos que una de las amenazas más fuertes era esta precisamente, ¿no? La deforestación. Otro de los problemas que también fueron identificados fue que el 75% de los suministros de agua están contaminados con coliformes fecales, ¿no? Y eso se ve influenciado muchísimo en las tomas de agua, ¿no? Donde trabajan las cooperativas.
Además, la conservación de 1 hectárea, si nosotros ponemos en conservación 1 hectárea de bosque, almacena alrededor de 400 a 800 toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, la conservación de 1 hectárea de bosque, imagínense ustedes que llega a que proporciona al menos de 700 metros cúbicos de agua limpia al año, ¿no? Entonces, la fundación viene trabajando por ello en esta estrategia que es acceso al agua más conservación y también en generar áreas protegidas locales. Entonces, desde hace 19 años que están enfocados o se está enfocado en estas dos líneas, ¿no? En trabajar y fortalecer el acceso al agua para las comunidades locales y también en generar estas áreas protegidas, ¿no? Que son base para la generación de agua limpia, que son base para la generación de oxígeno para nosotros. Y también en trabajar en fortalecer a las comunidades que están ahí, ¿no? A las personas que habitan en estas zonas. Y otro de las fortalezas con las cuales se viene trabajando es esto, en el agua, ¿no? En generar otros mecanismos para que las personas que trabajen en agricultura, en ganadería, tengan otros mecanismos de acceso también al agua. La fundación ahora trabaja en alrededor de 68 municipios, bueno, más de 68 municipios, implementando los acuerdos recíprocos por agua aquí en Bolivia. También fortaleciendo el proceso y trabajando con más de 22.000 familias, ¿no? Que se benefician por los incentivos que se les dan por conservación. Trabajamos alrededor de, con más de 270.000 usuarios de agua que contribuyen a generar fondos de agua locales, ¿no? A partir de las cooperativas de agua. Además, en la conservación de más de 500.000 hectáreas de bosque en conservación a través de estos acuerdos recíprocos por agua, lo cual equivale a más de 3.4 millones de hectáreas de bosque en conservación a través de áreas protegidas, porque ya les contaba que no solamente la Fundación trabaja con agua, sino también con áreas protegidas. Pero este modelo no solamente se ha quedado en Bolivia, sino que ha salido a más de 16 países, ¿no? Este año a las Islas Comoras en África también, ¿no? Entonces es un modelo que se viene replicando a nivel internacional y que se viene además trabajando en alianza con otras ONG de estos países, ¿no? Fortaleciendo esto que son los acuerdos recíprocos por agua, enseñando esta metodología para que las personas de estos países también conozcan cuáles son estos acuerdos y repliquen este modelo que pone en conservación hectáreas de bosque necesarias para la generación de agua, ¿no? Pero ¿cómo funciona este modelo o estos acuerdos recíprocos por agua? Y es lo que nosotros a partir de la fundación y a partir de la escuela ARA, de la Escuela por Acuerdos Recíprocos por Agua, enseñamos, ¿no? Nosotros enseñamos que cada acuerdo que se realiza debe seguir esta metodología, que es la que se ha replicado en estos países, ¿no? Para que se pueda generar un acuerdo recíproco por agua, un ARA, ¿no? Debe existir esta figura que ven aquí ustedes, ¿no? Agricultores en la cuenca arriba, en la cuenca alta, ¿no? Municipios en la cuenca baja, con usuarios de agua, que en muchos casos pertenecen a cooperativas establecidas, ¿no? Que trabajan en la conservación, y los cuales se reúnen en cuenca baja, generan un fondo local, ¿no? Y a partir de estos fondos locales se fortalecen proyectos productivos para que los agricultores cuenca arriba pongan en conservación hectáreas de bosque, ¿no? Y así también se promueva la conservación y se trabaje más en estas funciones ambientales hídricas. Este modelo, además, no solamente trabaja a partir
de las cooperativas de agua, sino también a partir de regantes, ¿no? A partir de otras modalidades, puesto que esta figura también se puede ver modificada por el escenario, ¿no? En muchos escenarios no hay cuenca arriba, cuenca baja, o cuenca alta y cuenca baja, ¿no? También hay municipios que, por ejemplo, no necesariamente están arriba, ¿no? Que no tienen esta cuenca arriba, sino que que son en valles, por ejemplo, o en la parte de llano, ¿no? También puede cambiar esta figura dependiendo del contexto en el que se ubique. Pero lo que sí se trabaja es que se promuevan los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que se promueva cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, especialmente los que ustedes ven ahí en imágenes, ¿no? El fin de la pobreza, el hambre cero, el agua, ¿no? También la acción por el clima. Entonces, varios de estos ODS se pueden cumplir a partir de esto. Pero, ¿qué es o cómo se efectiviza este fondo? Se efectiviza a partir de un pago por servicios ambientales o un pago por conservar el agua, ¿no? Que va directamente en la factura de la cooperativa de agua. Esta que ustedes ven aquí, por ejemplo, ¿no? Es uno de los primeros fondos que se llevó a cabo, y este es en un municipio que se llama Mairana, justamente aquí en Bolivia. ¿Y qué es lo que pasó? Les voy a contar un poquito la historia, que aquí en este municipio, en Mairana, ellos tenían su cooperativa de agua, tenían también a la fundación que estaba participando o promoviendo la conservación de ese lugar, y también al municipio. Entonces se firmó un acuerdo para que ellos, con cada persona que forma parte de la cooperativa, aporten, como ustedes ven aquí, 3 bolivianos, 3,90 de boliviano, por conservar el agua de ese lugar. ¿Y qué pasa con esto? Que ese monto que ellos reúnen a partir de este pago por servicios ambientales en la cooperativa, se ve visibilizado o reflejado en incentivos que se les da a las comunidades que se encuentran en la cuenca arriba. ¿Para qué? Para que las personas que viven en cuenca arriba no deforesten, no trabajen en agricultura extensiva, para que pongan en conservación hectáreas, ¿no? Y que promuevan la conservación de esas fuentes de agua allá arriba y no la contaminen. Ese es el monto y esa es la figura que se trabaja, ¿no? Como ven aquí, casi en toda Bolivia ya estamos trabajando, y con más municipios sumándose a este modelo de trabajo, que son los ARA, ¿no? Esta otra imagen refleja ya los municipios y las ecorregiones que trabajan, ¿no? Poniendo en conservación sus hectáreas. Pero ¿por qué se animan estas personas? O tal vez dirán, pero ¿cómo los convencemos a los que viven ahí arriba de que conserven? ¿No? Porque se les dan estos incentivos también, y que no son millonarios ni en dinero, ¿no? Son incentivos para que ellos puedan tener otra herramienta de trabajo, una iniciativa productiva. Y en este caso, por ejemplo, esas iniciativas productivas son, por ejemplo, a partir, en el caso que ven aquí, de alevines para pesca, por ejemplo, ¿no? En este otro caso, son cajitas para que ellos puedan trabajar con cajitas para miel, para abejas, por ejemplo, y que ellos luego los reflejan en el trabajo que ellos hacen en la recolección de la miel y en la venta de la miel, ¿no? En generar oportunidades también para que ellos tengan sistemas de agua, ¿no? Y puedan consumir agua potable. Otros de los incentivos que se les da también son estos politubos, ¿no? Para que ellos puedan mejorar sus condiciones para riego, ¿no? Y en el caso del ganado, porque hay muchos lugares que todavía trabajan con ganadería extensiva, se les dota de estas, ¿no? Que son las mallas para que ellos puedan alambrar, ¿no? Las zonas para que el ganado no se salga y no llegue a los cuerpos de agua, ¿no?
Entonces también se trabaja dotándoles de esos incentivos. Entonces ellos ponen en conservación cierta cantidad de hectáreas y se les otorga este tipo de incentivos para que ellos puedan conservar el bosque. Y no solamente a través de esto, sino también otro tipo de iniciativas productivas como el azaí, como ayudando a las comunidades que trabajan con azaí, que trabajan con algún tipo de producto natural, también se les apoya, ¿no? Este que ustedes ven aquí, por ejemplo, es un lugar que es un área protegida o que está, ¿no? En las bases de un área protegida, que para nosotros es eh, el Amboró, por ejemplo, ¿no? Que trabaja en toda esta zona, ¿no? Y, y el Amboró ya es para nosotros, ¿no? Entonces todo esto amarillito que ustedes ven, todo esto amarillito, son acuerdos recíprocos por agua firmados ya, que además están conservando la zona de amortiguación de esta área protegida. De ahí que surgió la escuela ARA, que es la Escuela de Acuerdos Recíprocos por Agua, para enseñar a estas poblaciones justamente a que conserven el agua y que no solamente se quede en una metodología. Esta escuela viene generando inspiración en líderes a que ellos trabajen en conservar sus fábricas de agua. Además, esta escuela ARA, ¿no? Se trabaja con técnicos ambientales, se promueve el acuerdo, ¿no? Los acuerdos en municipios, se ha replicado con la escuela en diferentes países la metodología. ¿Y en qué consiste esta metodología? Consiste en enseñar estos 5 pasos que ustedes ven ahí, ¿no? Desde cuáles son las condiciones iniciales o básicas para que se inicie un ARA, hasta cómo se monitorea estos acuerdos de conservación. Es decir, que no solamente se enseña a que se firme un convenio y que se genere el acuerdo, sino que se cree que se analice primero cuáles son las condiciones para que se genere este acuerdo, que se genere las condiciones para generar una institución que maneje estos acuerdos, que se vea cuál es la mejor manera de que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y que una vez se implementen y se entreguen estos incentivos, que también se les haga un monitoreo para su conservación. La Fundación viene trabajando además como un modelo de conservación, generando áreas protegidas locales. Y de ahí que hay más de 3.400.000 hectáreas que ya han sido consolidadas como áreas protegidas. De ahí que la Fundación ha venido trabajando en la creación de 23 áreas protegidas locales, ¿no? Esta es la última que se ha creado, que es Bajo Paraguay, y voy a intentar compartirles un pequeño videíto aquí para que ustedes la puedan conocer. Esta de aquí es Bajo Paraguay, con más de 1 millón de hectáreas puestas en conservación y que alberga a comunidades ahí en su territorio dispuestas a proteger el bosque y el agua que se encuentra o de las cuales se encuentran a orillas de este río, como lo ven aquí. Este es, como yo decía hace un momentito, Bajo Paraguay, es un área protegida municipal, es la última que tiene más de 1 millón de hectáreas, ¿no? Y que no solamente se trabaja en generar áreas protegidas, sino también se trabaja en que estas comunidades que están próximas a las áreas protegidas aprendan a monitorear y a cuidar la biodiversidad que tienen ahí adentro en sus áreas protegidas, ¿no? Entonces se les enseña a partir de aplicaciones tecnológicas, ¿no? Que ellos monitoreen qué biodiversidad hay dentro de su área protegida. Entonces se les dota o se les ha dotado, ¿no? De cámaras trampa para que los monitores sean gente local que utilice estas cámaras trampa, que utilice estas aplicaciones
para hacer el monitoreo y verificar cuáles son las especies que hay dentro de sus áreas protegidas, ¿no? También la Fundación viene trabajando en la prevención y control de incendios forestales, y en esa línea, ¿no? En esa línea es que se ha dotado de y se ha trabajado con más de 14 municipios, con más de 51 comunidades, desde la gestión 2019, ¿no? Esto, por ejemplo, es reflejo de la gestión 2020, que se viene trabajando en el fortalecimiento de ello, porque nosotros tenemos una amenaza latente que justamente en estos meses de julio, agosto ya empiezan, ¿no?, los incendios, y bastante fuertes, ¿no? 2019 ha sido el peor año que hemos tenido en Bolivia, ¿no?, para los incendios. Entonces de ahí que se ha venido trabajando en esto, en el fortalecimiento, dotación de insumos también para que las comunidades puedan trabajar en eso, ¿no?, en prevención. Y aquí hay un pequeño código QR por si quieren conocer un poquito más de la fundación. Ahí están todos los datos también para que puedan conocer cómo trabaja la fundación, qué cosas tiene, y en cuáles son los proyectos, ¿no?, a futuro en los cuales se vienen trabajando. Muchas gracias, Luisa, por la exposición. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Yo tengo algunas preguntas. Básicamente, ¿cómo se dio inicio a esta experiencia, rescatando, digamos, el contexto de un emprendedor, de una institución emprendedora? ¿Cómo llegaron a darse cuenta que tenían que hacer acuerdos, de impulsar digamos, esta metodología innovadora? ¿Cómo empezó eso? La Fundación Natura principalmente vino o inició sus trabajos, ¿no?, en el caso de los valles, ¿no?, en toda la zona de los valles, ¿no? Muchas de estas zonas en particular de Bolivia, ¿no?, ya tenían como una amenaza latente la pérdida del agua, ¿no? Entonces, de ahí que se fueron trabajando primero en crear la primera reserva de conservación del agua, ¿no? Entonces, se empezó a trabajar, ¿no?, en esa línea. Y de ahí se vio la necesidad de que, más allá de crear solamente las áreas protegidas, era la necesidad de que las comunidades tengan agua, ¿no? Pero tengan agua que sea limpia, que sea potable, ¿no? Y es uno de los recursos más importantes para que todas las personas puedan vivir, ¿no? Entonces, ese fue el inicio, ¿no? Ver la necesidad eh, de que exista un mecanismo que les enseñe a conservar el agua. De ahí surgió el enseñarles también a que no solamente conservemos el agua o les enseñemos a partir de la educación, ¿no?, enseñándoles con campañas ambientales, sino que exista un mecanismo que les permita generar un acuerdo para que ellos conserven el agua. Pero la conservación tampoco era gratis, ¿no? Entonces se generó este mecanismo que les ayudaba a ellos, ¿no?, individualmente a que conserven el agua, pero que surja de ver la necesidad que ellos tienen, ¿no?, y generar este acuerdo a partir de un fondo local, ¿no? Entonces, la metodología les ayuda a partir de eso, ¿no?, a generar este acuerdo, pero que también este acuerdo sea sostenible en el tiempo, ¿no?, que no sea solamente un acuerdo por unos años, sino a largo plazo, ¿no?, y que luego sean ellos independientes, ¿no? Eh, la fundación nació con ese espíritu, ¿no?, de conservar el agua, básicamente, ¿no? Y este año, ¿no? Este año ya hemos cumplido 19 años trabajando en esa línea.
¿no? La fundación viene trabajando desde el 2003, ¿no? Y, y al ver que además existía esta problemática, ¿no? En el 2003 se creó este mecanismo, los acuerdos recíprocos por agua, pero recién hasta 2008 se empezó a trabajar con el tema de áreas protegidas, ¿no? Y a partir de casi 2011 se empezaron a trabajar con fondos locales, porque el generar estos acuerdos no es un proceso tan fácil y tan rápido, ¿no? Porque son municipios que tienen como base a las comunidades. Entonces, de ahí que muchos de estos acuerdos han tardado algunos años en consolidarse, pero se han logrado, ¿no? Y ahora es una metodología, y cuando se enseña esta metodología es que ahora se lleva no solamente a que nosotros vamos y les contemos, ¿no?, la historia, sino que sea otra persona de una comunidad que ya tiene un fondo, que ya tiene un acuerdo, comparta su experiencia. Y eso ha sido muy interesante porque eh, nació a partir de esta metodología que en un principio les contaba cómo era hacerlo, ¿no? Y que luego ya se vio efectivizada, y cuando compartimos las experiencias no solamente las compartimos de nuestra boca, sino a partir de otras experiencias locales, porque son otros actores los que les cuentan su historia, no cómo les ha costado, cómo la han sufrido y cómo ahora lo efectivizan. Y a partir de eso es que en 2013 ya surgió la Escuela ARA como un mecanismo que comparta la experiencia de los ARA, ¿no? Y que motive a los líderes locales, ¿no? Para que ellos también repliquen este modelo. Qué interesante, Luisa, todo lo que nos cuentas. Muy importante conocer más a profundidad el modelo ARA. Y ahí quiero, digamos, mientras el resto de participantes puede ir pensando en alguna pregunta, lo puede dejar en el chat o también manifestarla directamente, ¿no? Eh, ¿Cómo uno puede acceder a la escuela ARA? Por ejemplo, muchos de los que están presentes son de Perú, algunos hay de otros países. ¿Hay la forma de hacerlo online? ¿O uno tiene que viajar a Bolivia por un periodo de tiempo? ¿En qué parte de Bolivia? ¿Cómo uno puede, digamos, empezar a capacitarse en esta escuela? Pues ahí les voy contando un poquito cómo hemos migrado un poco ahí, cómo nos hemos adaptado, o la fundación se ha adaptado un poco a todas las condiciones que han habido. Pues les voy contando que hasta hace 2019, sí, no, hasta el 2020, ¿no? La fundación trabajaba en la escuela ARA de manera presencial. Solamente era presencial en Bolivia, y cuando nos invitaban a otros países, pues se hacía también la transferencia en esos países a partir de una invitación, ¿no? Eh, y se replicaba el modelo, se les enseñaba, ¿no? Porque la escuela también tiene una modalidad en la que muchas instituciones, ¿no? Eh, llevan a la escuela a replicar su modelo a su país, ¿no? Sin embargo, luego nos agarró la pandemia y ya dejamos de viajar, o se dejó de viajar con la escuela, ¿no?, a otros países, y también las personas dejaron de venir a nuestro país por la escuela. La escuela empezó a crear una nueva modalidad con la pandemia, y era la modalidad virtual, ¿no? Entonces, la escuela ARA tiene ahora una modalidad presencial y una modalidad virtual. En este caso, la modalidad virtual se hace 2 veces al año, y es a partir de la plataforma Zoom también. Justamente nosotros este próximo agosto tenemos una escuela virtual que se va a estar llevando a cabo. Entonces, en esa modalidad virtual nosotros replicamos todo el modelo en un lapso de una semana también, ¿no? Al igual que la presencial. Sin embargo, cuando vimos que teníamos una escuela presencial, una escuela virtual, y que el modelo era replicado en bastantes países, se generó también un diplomado, y ahora este diplomado virtual sobre
mecanismos financieros para la conservación, va a iniciar en el mes de agosto también, ¿no? De manera virtual y de manera presencial, ¿no? Para aquellos que estén en Bolivia, con una modalidad, con una doble modalidad. Ahí tenemos entonces ahora un diplomado y una escuela virtual que ha estado compartiendo estos acuerdos recíprocos por agua y haciendo que muchos municipios en Bolivia y en diferentes partes del mundo ahora los repliquen con alianzas de otras ONGs también. Excelente, Luisa. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el principal desafío de implementar el modelo ARA en otros países? Quizá en Bolivia tenían mucho más años, mucha más experiencia, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido la experiencia en otros países? ¿Cuál ha sido quizá la experiencia en estos momentos más exitosa o lo que tiene más avanzada en aplicar la experiencia actualmente? Creo que el contexto en cada país ha sido diferente. Por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? En el caso de Colombia hay otra, se trabaja en alianza con otra institución, con otra ONG, ¿no? Que efectiviza el trabajo de la Fundación Natura, ¿no? Entonces nosotros somos una fundación que es boliviana, ¿no? Entonces no podemos trabajar en otro país, por ejemplo, Colombia. Entonces hemos tenido que generar también alianzas con otras ONGs que replican el modelo, ¿no? Que aplican los acuerdos, ¿no? Recíprocos por agua en otros países, pero con alianzas con otras instituciones. Y en el caso de Colombia es un caso muy importante porque ya vienen trabajando desde hace muchos años con el pago por servicios ambientales, entonces es un modelo que se aplica bastante bien a las condiciones locales que ellos tienen, ¿no? También se ha trabajado en el caso de Perú y tenemos, bueno, hemos tenido participantes en la escuela que ahora han replicado con acuerdos recíprocos por agua en Perú también y en diferentes zonas del Perú. La última que se ha trabajado este año ha sido la de las Islas Comoras, como decía, en África también, y hay una persona de la fundación que ha estado viajando en conjunto con la directora, ¿no? Y con el equipo de dirección de la fundación para enseñar este modelo de acuerdos recíprocos por agua, enseñar que se puede replicar el modelo en África también. Y esa ha sido la última experiencia que se ha venido trabajando, ¿no? En el caso de África, y que es muy importante porque eh, esperamos que sea una buena opción para estas personas que viven en este lugar, ¿no? En esta isla, que aunque es muy, muy pequeñita, ¿no? También puedan aportar por la conservación de sus recursos naturales. Bien, Luisa, no sé si tienen más preguntas los participantes. Pueden dejarlo su pregunta en el chat o también abajo en la parte inferior de la pantalla hay una opción que dice reacciones y ahí hay una opción que dice levantar la mano y pueden levantar la mano para dejar alguna pregunta. Y mientras van pensando en alguna, quería consultarte, Luisa, en estos acuerdos, digamos, eh, de lo que he entendido, ¿no? Habrían dos grupos de personas, ¿no? Un grupo de personas que son los que conservan la fuente de agua, ¿no? Aguas arriba, ¿no? O de donde se origina, digamos, el agua, ¿no? Y otro grupo que usa esa agua, ¿no? Que usa esa agua para distintas, digamos, actividades. Y estos usuarios pagan una cuota para poder con esa cuota tener un fondo para los que están cuidando en las partes altas. ¿Es así? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo entra acá el tema de, digamos, de transacción económica y cómo el incentivo económico funciona para mantener este modelo, ¿no? Es que en realidad no es como un incentivo económico, sino más allá
de serlo es un incentivo productivo. Es decir, que aquellas comunidades que están cuenca arriba, que están en la parte de arriba, muchas veces solamente tienen una actividad principal, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, ¿no es cierto? Entonces, estos acuerdos recíprocos por agua lo que hacen es darle otras oportunidades para que ellos trabajen en otras líneas, como por ejemplo yo explicaba el tema de las cajas de abejas, ¿no? En el caso de las cajas de abejas, por ejemplo, se les otorga estas cajas y muchas veces se les otorga una o dos cajas, ¿no? Nunca viene siendo como un incentivo económico, sino un incentivo más de tipo productivo para que ellos luego lo puedan utilizar, ¿no? Y puedan también crecer en esa materia, ¿no? Por ejemplo, cuando son las comunidades de abajo las que usan el agua, ¿no? Las que tienen el agua ahí en su municipio, muy pocas veces dicen, y ahora si se acaba el agua, ¿qué hago? ¿No? O ¿por qué el agua está contaminada? ¿No? Muy pocas veces analizan o analizamos el por qué sucede eso, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que realmente son las comunidades de arriba las que tienen el poder también en sus manos de cuidar ese recurso tan valioso que es para los municipios abajo, ¿no? Pero no les podemos decir, mire, deje la agricultura porque me va a contaminar el agua ahí abajo. Entonces no podemos quitarle con lo que ellos viven, ¿no? Entonces les tenemos que dar otras cosas, ¿no? Otras oportunidades para que ellos también trabajen. Entonces estos acuerdos también generan eso, otros mecanismos para que estas comunidades en la cuenca arriba tengan otras oportunidades de trabajo, ¿no? De ahí que surgió estos que son las iniciativas productivas, ¿no? Y como decía yo, estas cajitas, o dotarles de estas cajitas de abejas, ¿no? Para que ellos puedan aprender de apicultura y tener otra forma de vida, ¿no? Y es en ese caso, por ejemplo, en el que ellos ahora, ellos ven que ponen 100 hectáreas, algunos desde 5 hectáreas, ¿no? En conservación, pero esperan esa cajita para generar una nueva oportunidad productiva. Y luego de eso, porque el proceso no queda en solo darle la cajita, ¿no? Para que ellos aprendan a apicultura, sino también en un proceso de capacitación se los capacita para que vean ellos cómo se trabaja la apicultura y para que ellos aprendan, ¿no? Y en función a eso se les enseña, se los motiva para que ellos trabajen eso y pongan y mantengan esas hectáreas en conservación y que el ganado no contamine, ¿no? Los cuerpos de agua que están en las tomas de agua o en las zonas de recarga hídrica. Interesante, Luisa. Y otra consulta, ¿cuánto duran estos acuerdos, Luisa? ¿Tienen un tiempo promedio? Eh, ¿Son muy flexibles? Es decir, cada cuenca tiene un propio acuerdo en particular. ¿Y quiénes están involucrados ahí? Lo digo porque también pueden haber, digamos, una población, la comunidad cuenca arriba y otros que están cuenca abajo, pero también, ¿qué pasa en la cuenca intermedia? De repente, en toda esa longitud, pueden haber otras personas que contaminen también, ¿no? ¿Cómo lo abordan eso? Ahí yo explicaba que el primer paso siempre es analizar las condiciones. Y nos pasa siempre, ¿no? Porque a veces dicen, o se saltan, ¿no? Directamente al convenio y dicen, pero no eran los del Cuenca arriba, eran los de otro lado. Entonces, por eso el primer paso siempre es analizar las condiciones del lugar, ¿no? Entonces, para ver dónde empieza este acuerdo. Las condiciones son básicamente 4 pasos, otros 4 ahí.
Y en estos cuatro puntos se analizan cuál es el componente biofísico, dónde está la toma de agua, cuál es la cuenca que alimenta esto, ¿no? ¿De qué río viene? El segundo componente o la segunda condición que se analiza ahí es cuáles son los problemas y las amenazas que tiene la cuenca y no el agua. También se analiza como tercer condición aquí, cuáles son las instituciones que trabajan en el lugar, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones, pero también en qué trabajan en el lugar? Y, y cuando se van analizando estas condiciones, ¿no? Se va analizando también cuáles son los elementos que se tienen desde si la cuenca media es la que contamina o no, hasta ver si realmente dónde es la presencia de los habitantes, porque la última condición es esa, en la población, cuáles son las poblaciones o las comunidades que habitan en estos lugares y en qué parte de este escenario es que se ubican estas comunidades, ¿no? Incluso en ese proceso también se analiza la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces es un proceso que en el primer paso ya deberíamos estar analizando aquí cuáles son las condiciones del lugar, ¿no? Para que cuando se ejecute ese acuerdo no se tenga que retroceder porque nos equivocamos del problema, como ahí decía Edwin, y el problema no estaba cuenca arriba ni cuenca abajo, sino al medio. Entonces, ese es uno de los de las cuatro condicionantes que están en el primer paso antes de hacer un acuerdo. Qué interesante, Luisa. No sé si hay alguna pregunta o mientras pensamos en alguna otra pregunta, ¿cómo podemos contactarte, Luisa? De repente los participantes quieren escribirte, nos puedes dejar en el chat un correo para que te puedan escribir y de repente hacer algunas otras consultas, de repente están interesados en la escuela, en estudiar de manera virtual este modelo, o incluso de repente viajar allá. Entonces, mientras dejas ahí tus datos, Luisa, ¿cuál ha sido el principal desafío para implementar este modelo? ¿Cuál es, digamos, el principal obstáculo que tiene que afrontar? ¿Y cuál es su visión de futuro? ¿A dónde más quisieran llegar con las actividades que viene realizando la Fundación? Aquí estoy anotando ahora mismo en el chat, en el mail de la escuela, y que justamente es escuelaara@naturabolivia.org, y ahí si tienen alguna duda, consulta con respecto a la fundación, ahí está justamente el detalle, ¿no? Nosotros también tenemos la parte de la escuela dentro de la página web de la fundación, que se las voy a compartir ahora mismo. Y aquí también van a encontrar toda la información de la escuela, que ahora se las voy a compartir aquí. En el caso, por ejemplo, de la página web, está aquí www.naturabolivia.org, Escuela ARA, ¿no? Y ahí está todo el detalle, ¿no? Todo el detalle de la escuela y de nuestra plataforma. En el caso de la fundación, ahora se viene trabajando mucho en replicar este modelo en diferentes países, ¿no? Y en que muchos de estos países apliquen estos acuerdos recíprocos por agua, ¿no? Que no solamente se quede a nivel Bolivia, pero también en generar hectáreas en conservación, ¿no? Que no solamente se enseñe este modelo de conservación o este mecanismo financiero, sino que también se ponga
se ponga como una metodología que se puede replicar en diferentes contextos, ¿no? Y en el caso de la escuela, pues estamos trabajando en que se vuelva virtual y que se efectivice todo el trabajo de la fundación en esto, en la currícula, ¿no? Educativa a partir de diplomados, maestrías, y que ahora ya lo estamos viendo efectivizarse, ¿no? Que ya está encaminado ahí. Pero esta escuela o estos acuerdos recíprocos por agua, lo más importante es que se aplican al contexto local. Y eso es en lo que se viene trabajando, ¿no? En que muchos de estos municipios que trabajan en diferentes partes del mundo repliquen el modelo. Y esa es a donde se apunta, ¿no? A que no solamente se quede aquí en nuestro país, sino que viaje a muchos lugares para promover la conservación del agua y de los recursos naturales. Excelente, Luisa, excelente experiencia que nos has compartido, Luisa, sobre el trabajo que viene haciendo la Fundación Natura. Felizmente hemos grabado el workshop, entonces para los que no han podido asistir van a poder verlo y van a poder conocer toda la experiencia de la Fundación. Eh, bueno, desde ya nosotros estamos agradecidos, Luisa, por tu presencia, a todo el equipo de la Fundación por darnos la posibilidad de escuchar las actividades que vienen realizando, ¿no? Nosotros vamos a compartir desde el Centro de Investigación Looking que nuestra misión es fomentar todas las iniciativas de los emprendedores ambientales, ver cómo ellos van solucionando de manera creativa e innovadora los problemas ambientales. Nuestra misión es fomentar eso para que otros profesionales, otras instituciones, otras personas repliquen lo que vienen haciendo ustedes, ¿no? Entonces, gracias, Luisa, por tu participación. Gracias a la Fundación Natura. Desde Perú les mando un saludo, un abrazo a todo el equipo de allá. Espero conocerlos pronto. Les voy a escribir para seguir conociendo su experiencia y también para seguir compartiendo lo que ustedes hacen acá también en Perú. Muchas gracias, Luisa. No, para nosotros ha sido un placer compartir eh, esta experiencia de los acuerdos recíprocos por agua, de estos mecanismos financieros que ahora están apoyando a muchos municipios para que ellos puedan generar la conservación de su recurso agua, ¿no? Tan básico y que a veces no les damos tanta importancia como se debe. Desde la escuela ahora también pueden optar por participar de nuestros cursos que se dan ahora de manera virtual y a estar atentos a las convocatorias porque las escuelas presenciales una vez al año son de manera gratuita y traemos participantes de afuera, ¿no? De manera o becados, ¿no? Entonces, participantes que pertenecen a algún municipio, a alguna institución, llegan becados también para ser partícipes de nuestras escuelas presenciales en muchos casos. Por eso es que muchos de nuestros participantes que han llegado han sido becados. Y justamente nosotros tenemos una que va a ser en septiembre, octubre, que es internacional, ¿no? Entonces tenemos una vez al año una escuela internacional. Entonces ahí los invito para que sigan las redes sociales de la Fundación y se enteren cuál va a ser nuestra o la fecha de nuestra escuela virtual internacional. Excelente, excelente oportunidad, Luisa. La vamos a compartir y vamos a aprovechar esa posibilidad. Muchas gracias, Luisa, por tu tiempo. Muchas gracias a No, todos los gracias. participantes también por estar acá y nos vemos hasta el siguiente workshop. Gracias, Luisa. Gracias a todos por allá en Bolivia. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, Edwin. Gracias. Gracias. Excelente, ¿ah? Excelente tema.